Todo se hizo añicos en el momento en que los ojos del niño encontraron los suyos, porque cuando la sangre llama a la sangre, no hay discusión. No, no hay escapatoria, solo la verdad. Él avanzaba por el pasillo, con la corona fría sobre su frente. Las antorchas proyectaban largas sombras a su espalda. El rey Alfa siempre se movía así, como si el propio palacio se apartara para él, como si el mundo hubiera sido dispuesto para su conveniencia. Logan Ashvale nunca se detenía por nadie. Nunca. Pero esa mañana algo lo hizo aminorar la marcha. Un sonido, pequeño, seguro, proveniente de una alcoba oscura del pasillo este, donde se suponía que no debía haber nadie. Y ella ya estaba corriendo, con su trenza oscura volando, su vestido gastado, unas manos que habían pasado 2 años fregando sus suelos sin que él viera su rostro ni una sola vez. Una simple doncella, invisible como siempre lo son los pobres. De rodillas, siempre de rodillas. Pero no fue lo suficientemente rápida, porque el niño ya lo había encontrado. Unos dedos diminutos se cerraron alrededor del borde de hierro de su guantelete. Unos ojos grises como la tormenta. Sus ojos, que Dios lo ayudara, lo miraron directamente a la cara sin ningún miedo. Y el rey Alfa, conquistador de 7 reinos, destructor de linajes, dejó de respirar por completo. Papá, capítulo 1. El aviso se había enviado a los 7 reinos antes de que Logan siquiera viera las palabras. Ahora estaba de pie a la cabeza de la mesa del consejo, el pergamino arrugado en su puño, y cada consejero en la sala tuvo el buen juicio de estudiar el suelo. El fuego crepitaba en el gran hogar. Nadie más hacía ruido. Toda mujer que presente pruebas de la estirpe del rey Alfa será recibida en la corte y recompensada en su totalidad. No tenías derecho. Su voz era tranquila. Esa era siempre la advertencia. Cuando Logan Ashvale se quedaba en silencio, la sala debería haberse vaciado. La reina regente Azold no se movió. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, vestida de seda gris, su cabello oscuro veteado de plata, sus manos cruzadas como si esto fuera una conversación sobre el rendimiento de las cosechas. Ella había gobernado a Loria durante 6 años antes de que Logan alcanzara la mayoría de edad. Se había enfrentado a asesinos, hambrunas y guerras fronterizas con esa misma expresión, paciente, inamovible, ligeramente decepcionada. Tenía todo el derecho, dijo ella. No tienes heredero. El reino no tiene sucesión. Lo que hice fue necesario. Lo que hiciste, dijo Logan, dejando el pergamino con un cuidado que de alguna manera era más aterrador que si lo hubiera arrojado, fue abrir nuestras puertas a todo oportunista mentiroso entre aquí y el mar. Las mujeres vendrán en masa. Soltó una risa burlona. Todas reclamarán lo mismo. Ninguna de ellas dirá la verdad. Suenas muy seguro, estoy seguro. Sé lo que las mujeres quieren de esta corona. Siempre lo he sabido. Isolde lo estudió como lo había estudiado desde que era un niño, como si pudiera ver lo que él se ocultaba a sí mismo y simplemente estuviera esperando a que él se diera cuenta. Lo había enfurecido a los 12 años. Lo enfurecía considerablemente más a los 26. Las recibirás, dijo ella. Escucharás cada reclamo. Y lo harás sin esa expresión en tu rostro, porque representas a este reino, incluso cuando te resulte un inconveniente. No hay nada que escuchar. No hay heredero. La palabra cayó con peso y se quedó. Siempre lo hacía. Logan había hecho las paces con ese hecho, o se había dicho a sí mismo que lo había hecho, lo que no era lo mismo, pero era lo suficientemente cercano como para funcionar. No había heredero porque no había ninguna mujer en la que confiara. No había ninguna mujer en la que confiara porque había confiado en una vez durante una única noche catastrófica hacía 2 años. Y ella había demostrado ser exactamente lo que toda mujer antes y después había sido. Un interés, una treta, una mano buscando su corona. Se volvió hacia la ventana. Abajo, el patio de Aloria se extendía gris y vasto bajo la luz de la mañana, el estandarte de la corona del lobo ondeando al viento. Detrás de él, escuchó el suave sonido de su madre levantándose de su silla. Entonces quizás, hijo mío, dijo ella en voz baja,
Deberías haber sido más cuidadoso. Capítulo 2. 2 años antes, los pasillos de la casa Vine olían a cera de velas y a ambición. Logan había sabido que algo andaba mal en la cumbre antes de que se hiciera el primer brindis. Podía sentirlo en la forma en que Lord Vane sonreía. Demasiado amplia, demasiado larga, la sonrisa de un hombre que ya sabía cómo terminaba la noche. Había catalogado cada rostro en la mesa, cada alianza declarada en silencio por la proximidad, cada enemigo disfrazado de anfitrión. Había sido cuidadoso, siempre era cuidadoso. No lo suficiente, la copa había sido rellenada 2 veces sin que él lo pidiera. El vino era bueno, demasiado bueno, del tipo de bueno que está diseñado para ser notado, para desarmar. Y para la tercera copa, algo había cambiado en los bordes de su visión. No dramáticamente, no de una vez, solo un lento y progresivo aflojamiento de aquello que mantenía encerrado en todo momento. El control, la distancia, el muro que le había llevado años construir y que mantenía como otros hombres mantenían sus armas, con atención diaria y deliberada. Se estaba disolviendo. Se apartó de la mesa antes de que alguien pudiera verlo suceder. Se excusó con una voz que mantuvo nivelada solo por pura fuerza de voluntad. Llegó al pasillo y entonces el suelo se inclinó. Se agarró a la pared con una mano, la piedra fría bajo su palma, la luz de las antorchas fracturándose en los bordes. Los latidos de su corazón estaban mal, demasiado rápidos, demasiado fuertes, martilleando en la base de su garganta. Lo habían drogado. La revelación llegó con fría claridad, incluso mientras todo lo demás se volvía suave y extraño a su alrededor. No la escuchó hasta que ella ya estaba allí. Mi señor. Unas manos pequeñas, más firmes de lo que tenían derecho a ser por su tamaño. Una en su brazo, la otra presionada contra su pecho, sosteniéndolo antes de que sus rodillas pudieran tomar una decisión que no les perdonaría. Él miró hacia abajo, ojos oscuros, cabello oscuro trenzado hacia atrás de un rostro que era joven y asustado, y a pesar del miedo, completamente y obstinadamente presente. Un uniforme de doncella gastado en los codos, un paño todavía metido en su delantal de cualquier suelo que hubiera estado fregando antes de que el mundo le entregara esto en su lugar. Ella lo miraba como si aún no hubiera decidido qué hacer. Entonces sus ojos se encontraron de verdad, plenamente, y algo antiguo detonó en el centro del pecho de Logan. Había oído hablar del lazo del reclamo, como los hombres oyen hablar de las tormentas antes de haber estado en una. Abstractamente, teóricamente, con la confianza privada de alguien que cree que no le sucederá a él. Se había equivocado. El lazo no preguntaba, no negociaba. Capítulo 3. Se despertó antes del amanecer con la mandíbula apretada y el pecho vacío. La habitación estaba fría. Las velas se habían consumido por completo. Logan se sentó en el borde de la cama por un largo momento, con los codos en las rodillas, mirando el suelo de piedra mientras la noche se reconstruía en pedazos detrás de sus ojos. El supresor había desaparecido por completo, dejándolo lúcido, agudo y absolutamente sin excusa. Lo recordaba todo, esa era la peor parte. Cada detalle, preciso y condenatorio. Su trenza oscura contra la almohada. La forma en que lo había mirado como si fuera algo que valiera la pena salvar. Ya estaba vestido cuando llamaron a la puerta. Lord Vane entró sin esperar, lo que le dijo a Logan todo sobre cómo se había organizado la mañana antes de que él despertara. Detrás de él venían 2 de los hombres de la casa de Seraphine, y entre ellos, sostenida abierta como evidencia en un juicio, había una bolsa de lona gastada, del tipo que llevaría una doncella. Dentro, envuelto en tela, e inconfundible para el olfato de cualquier cambiante, había un fajo de hierbas mezcladas, el mismo compuesto que había estado en su vino. Lo encontramos en los aposentos de la sirvienta, dijo Vane. Su voz estaba perfectamente calibrada, grave, reacia, arrepentida. La voz de un hombre que da terribles noticias sin placer alguno. No hay otra explicación, mi rey. Logan miró la bolsa durante un largo rato. Luego la puerta se abrió de nuevo y trajeron a Charlotte. Todavía llevaba su vestido de doncella,
Su trenza se estaba soltando, sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como lo hacen los ojos de las personas asustadas cuando intentan comprender lo que ya se ha decidido. Encontró el rostro de Logan y lo sostuvo, y por solo un momento, algo en su expresión se abrió. Una súplica, una pregunta. Diles que me conoces. Anoche tú. Vio su propia expresión cerrarse en el reflejo de la de ella. Sintió cómo sucedía. La calidez, el recuerdo, aquello que se había abierto en él la noche anterior. Lo aplastó y lo encerró bajo cada capa de orgullo y sospecha que poseía. Porque él era el rey alfa de Aloria, y lo habían drogado y manipulado, y no iba a quedarse en esa habitación, pareciendo un tonto ni un segundo más. Charlotte observó su rostro y comprendió. Pudo ver el momento en que lo hizo. La esperanza se apagó en sus ojos como una vela apagada entre dos dedos. Lo que la reemplazó no fue ira. Fue algo más silencioso y permanente que la ira. Llévensela, dijo. Dos palabras, el veredicto de un rey, limpio y final. Charlotte no se resistió, no habló. Dejó que la tomaran de los brazos y la sacaran por la puerta de la cámara, por el pasillo y por la puerta de los terrenos de la cumbre de la casa Vine, donde la soltaron en el camino sin nada. Aún no sabía que estaba esperando un hijo suyo. Capítulo 4. Eli tenía los ojos de su padre. Eso era algo de lo que Charlotte nunca pudo escapar del todo. Se había dicho a sí misma en los primeros meses que lo estaba imaginando, que el dolor y el agotamiento la hacían ver cosas que no estaban allí. Pero Ellie ya tenía 8 meses, y ya no había forma de fingir. Esos ojos eran de un gris tormenta y firmes, y miraban al mundo con una seriedad que no pertenecía a nadie en el linaje de Charlotte. Su boca también, cuando la apretaba para no llorar. Esa línea obstinada y plana. Conocía esa boca. La había visto pronunciar un veredicto de 2 palabras que había acabado con su vida. Lo amaba de todos modos, completamente. Esa nunca fue la cuestión. La cuestión era el invierno. El pueblo fronterizo de Ashen había sido manejable durante la primavera y el verano. Fregaba suelos para el tabernero, horneaba pan cuando la esposa del molinero necesitaba ayuda, mantenía a Ellie atado a su espalda, la cabeza gacha y se hacía pequeña. Pero el frío llegaba temprano ese año y su techo goteaba, y el tabernero estaba recortando horas y el dinero del pan no alcanzaría para leña y comida a la vez. Había hecho los cálculos tantas veces que habían dejado de parecer números y habían comenzado a parecer una sentencia. Así que cuando la agente de colocación pasó por Ashen en una mañana gris de octubre, una mujer parecida a un pájaro con un libro de contabilidad y una boca sin rodeos, Charlotte escuchó. Salarios excelentes, habitación proporcionada, un gran palacio al norte, personal recién ampliado, comienzo inmediato. La agente no nombró la casa. Charlotte no preguntó. Ya había pasado el punto de preocuparse por los detalles. Hizo arreglos para que la hija de su vecina, una chica formal de 15 años, cuidara de Ellie durante el día mientras ella viajaba al norte para ver las condiciones. Si el puesto era bueno, enviaría a por él. Besó su frente en la puerta, inhaló su olor a leche y lana y algo cálido que era enteramente suyo, y caminó hacia la carretera antes de que pudiera cambiar de opinión. El viaje al norte le llevó la mayor parte del día. Olió el palacio antes de verlo. Humo de leña y hierro, y el particular peso frío de la piedra antigua que había albergado poder durante generaciones. Luego la carretera se curvó, y las puertas aparecieron a la vista, y los pies de Charlotte se ralentizaron sin su permiso. El arco sobre la puerta era masivo, tallado directamente en la piedra, imposible de no ver, imposible de confundir. Un lobo con una corona sobre su cabeza. Cada línea era familiar. Cada línea era aquello que buscaba a veces en la oscuridad, cuando estaba lo suficientemente cansada como para que sus defensas bajaran. La corona del lobo de Aloria, el emblema de Logan Asheville. La sangre abandonó su rostro tan completamente que tuvo que poner la mano contra el poste de la puerta para mantenerse en pie. Detrás de ella, el camino se extendía hacia el sur, hacia Ashen, hacia Ely, hacia todo lo que había construido de la nada. Frente a ella, la puerta ya se estaba abriendo.
Era demasiado tarde para huir. Capítulo 5. 3 días. Charlotte se dio 3 días para aprender cada pasillo, cada horario, cada patrón de movimiento en el palacio antes de permitirse respirar. Lo cartografió como se cartografía un peligro, metódicamente, sin mirarlo directamente. Logan tomaba el pasillo oeste hacia el consejo cada mañana a las 7. Cruzaba el gran salón al mediodía. No venía al ala este. El ala este era suya, el almacén de lino, las habitaciones de invitados sin usar, el largo tramo de piedra pálida que conectaba los aposentos de los sirvientes con la cocina. Lo fregaba cada mañana de rodillas y se decía a sí misma que era manejable. Podía hacer esto. Podía mantener la cabeza gacha, su salario llegando, y enviar a por Ellie para el final de la semana, y nada de eso tenía por qué tocarla. Al cuarto día escuchó sus pasos y los reconoció al instante. No los había oído en 2 años. Se había dicho a sí misma que los había olvidado. No lo había hecho. El peso y el ritmo particulares de ellos, sin prisa, absolutos, el andar de un hombre que nunca se había preguntado si pertenecía a un lugar, la golpearon como un sonido de un sueño que había intentado dejar de tener. No levantó la vista, siguió moviendo el paño. Piedra, junta, no levantes la vista. Los pasos se detuvieron. El silencio fue peor. Levantó la vista. Él estaba de pie en la esquina del pasillo este, a no más de 4 metros de distancia, y la expresión de su rostro pasó por algo desprotegido, solo por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que ella lo viera antes de que se cerrara. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores de una manera que ella recordaba, la manera que una vez se había sentido como un veredicto. Charlotte se levantó lentamente de sus rodillas. No sabía qué estaba haciendo su propio rostro, y no tenía los recursos para manejarlo. 2 años de agotamiento y miedo y amor y dolor aparentemente no eran suficientes para mantenerla firme cuando él estaba tan cerca. Él la miró como se mira un problema que se está calculando. Ella lo miró como se mira una herida que nunca se cerró del todo. Ninguno de los dos habló. Ninguno se movió. Las antorchas a lo largo de la pared respiraban luz sobre la piedra entre ellos, y la distancia parecía mucho más y mucho menos que 4 metros. Entonces, desde el otro extremo del pasillo, llegó una voz aguda y potente. Charlotte, el armario del lino, por favor, las habitaciones de invitados del oeste necesitan prepararse antes del mediodía. Charlotte apartó la vista primero. Se agachó, recogió su paño y caminó hacia la voz sin mirar atrás ni una vez. No lo necesitaba. Podía sentir su mirada en su espalda a lo largo de todo el pasillo, firme e ilegible, siguiéndola hasta que dobló la esquina y desapareció. Logan se quedó en el ala este vacía por un largo momento después de que ella se fuera. Se dijo a sí mismo que era sospecha. No era sospecha. Capítulo 6. Ellie llegó un martes, envuelto contra el pecho de Charlotte en un chal de lana, parpadeando hacia el techo del palacio con una curiosidad solemne que era enteramente suya. La hija de su vecina tenía fiebre. No había nadie más. Charlotte se había quedado en la entrada de servicio durante 1 minuto entero, con Eli cálido y pesado contra ella, sopesando las frías matemáticas de la situación. Dejarlo solo en su pequeña habitación o traerlo y rezar. Ninguna opción era sobrevivible si salía mal. Eligió aquella en la que podía verlo. Encontró la alcoba en el pasillo este en su segundo día. Un hueco profundo detrás de una puerta de servicio en desuso, cálido por la tubería que corría por la pared detrás. Invisible a menos que estuvieras buscando específicamente. La forró con su chal de repuesto, guardó galletas en el bolsillo de su delantal, trajo el conejo de tela sin el que él no podía dormir. Acomodó a Ellie dentro con un beso en la frente y una firmeza en su voz que no sentía. Silencio, mi amor. Mamá está justo ahí. Silencio. Lo estuvo en su mayor parte. Era un niño serio. Parecía entender, de la manera sin palabras de las personas muy pequeñas, que algunas situaciones requerían quietud. Charlotte trabajaba en carreras controladas. 20 minutos en una tarea,
2 minutos revisando la alcoba, 20 minutos en la siguiente tarea y de vuelta. No tomaba descansos, no comía nada, sonreía a la doncella principal, llevaba lino, escurría paños y moría 1000 pequeñas muertes cada vez que unos pasos se acercaban demasiado al pasillo este. No sabía que la estaban observando. El hombre de Logan era bueno en su trabajo, discreto, paciente, entrenado para notar patrones. Informó al tercer día. De pie en el estudio de Logan con una expresión cuidadosamente neutral. Ella seguía desapareciendo. Dijo, en la alcoba del ala este, a intervalos regulares. No pudo determinar por qué. No se encontraba con nadie. No estaba sacando nada del palacio. Lo que fuera que estuviera haciendo, lo estaba haciendo sola. Logan lo despidió y se quedó con la información. Una alcoba, a intervalos regulares. Una mujer en la que no confiaba en un ala de su palacio que no tenía ninguna razón particular para frecuentar, haciendo algo que no quería que vieran. Fue él mismo a la mañana siguiente. Era silencioso cuando quería hacerlo. Todos los cambiantes lo eran, y el pasillo este estaba vacío a esa hora. Encontró la alcoba fácilmente. Se detuvo en la entrada, miró dentro. Un niño estaba sentado en un chal doblado, con un conejo de tela en su regazo. Una galleta a medio comer en su puño. Tenía quizás 8 o 9 meses, con cabello oscuro que se rizaba ligeramente en la sien y una boca dibujada en una línea pequeña y seria y unos ojos de un gris tormenta, firmes y absolutamente familiares, que miraron a Logan sin rastro de miedo. Logan se quedó muy quieto. No estaba preparado. No había estado preparado en absoluto. Capítulo 7. Debería haber retrocedido. Debería haber llamado a su hombre, establecido los hechos, abordado la situación como abordaba todo, con distancia, método y la fría precisión que lo había mantenido vivo y soberano durante 6 años. En cambio, entró en la alcoba. El niño lo vio acercarse sin inmutarse. La mayoría de los hombres adultos se inmutaban cuando Logan se movía hacia ellos con intención. Este niño, este pequeño, solemne niño que se aferraba a una galleta, simplemente lo siguió con esos ojos imposibles y esperó, como si Logan fuera quien necesitara explicarse. Logan se agachó lentamente, se puso al nivel del niño y miró. La mandíbula era suya. La había visto en el espejo cada mañana de su vida adulta. Esa forma particular, ese ligero ángulo de terquedad. El color era suyo, el cabello oscuro, la forma en que se asentaban las cejas y los ojos. Dios, los ojos, grises como la tormenta, directos y completamente sin artificio, porque el niño era demasiado joven para haber aprendido que el mundo requería que ocultaras lo que eras. Logan no había mirado nada tan honesto en años. No se movió, no habló, no estaba seguro de estar respirando. El niño lo consideró por un largo y serio momento. La corona, la armadura negra, el rostro que se cernía grande en la penumbra de la alcoba. Algo cambió detrás de esos ojos grises. Algo que aún no tenía lenguaje, pero no lo necesitaba. Algo antiguo, seguro e instintivo que se encendía tanto en las criaturas pequeñas como en las grandes cuando la sangre reconocía a la sangre. El niño se inclinó hacia adelante. Ambas manos se levantaron y se cerraron alrededor del borde del guantelete de Logan. Dedos pequeños, un agarre sorprendentemente decidido, y se irguió apoyándose en el brazo de Logan como si Logan fuera un punto fijo, como si Logan fuera un lugar donde siempre se le había permitido estar. Y entonces, con la certeza completa y devastadora de alguien que enuncia un hecho sobre el mundo, lo dijo: papá. La palabra atravesó a Logan como una cuchilla en el agua. Limpia, total, reorganizando todo lo que tocaba. No podía moverse, no podía encontrar un solo pensamiento que no fuera esa palabra, esa mirada, esos ojos. Se estaba mirando a sí mismo, una versión en miniatura, sin agallas y con galletas de sí mismo, y las matemáticas no eran complicadas. Eran la ecuación más simple que jamás le habían pedido resolver, y para la que estaba menos preparado. La oyó antes de verla. Pasos corriendo, una bocanada de aire contenida, luego silencio. Levantó la vista. Charlotte estaba en la entrada de la alcoba, pálida hasta los labios,
con una mano apoyada en la pared. Lo miraba como se mira a aquello que más has temido durante casi 2 años, finalmente saliendo a la luz. No había culpa en su rostro. Lo registró de inmediato con la parte de él que todavía era un depredador calibrado para leer la verdad debajo de la actuación. Era terror. El puro terror estructural de una madre interponiéndose entre su hijo y lo desconocido. Algo en el pecho de Logan, algo que había pasado 2 años sellando con cemento, se agrietó por la mitad. Capítulo 8. Sarah Finney no había sobrevivido 23 años de política noble siendo descuidada. Identificó a Charlotte antes de la cena. No le llevó mucho tiempo. Una palabra discreta a su dama de compañía, una descripción, un nombre sacado de la lista de sirvientes. Cuando llegó la confirmación, Sarafin dejó su copa de vino con la cuidadosa deliberación de alguien que acaba de tomar una decisión y tiene la intención de llevarla a cabo por completo. Se movió esa noche. Dos de los guardias de su casa, un paño preparado con el compuesto adecuado, suficiente para silenciar a una mujer adulta rápidamente y mantenerla dócil. Las órdenes eran claras y específicas. Sacar a la doncella y al niño de Aloria antes del amanecer, permanentemente. Sin escenas, sin pruebas. El tipo de borrado que las mujeres poderosas habían estado realizando sobre las inconvenientes durante siglos, tan suavemente que la historia nunca se molestó en registrarlo. Charlotte no los oyó venir. Ya estaba medio dormida cuando la puerta se abrió, ya buscando el nombre de Ellie en la oscuridad. Y entonces el paño cayó y el mundo se volvió de lado y silencioso. Ellie se despertó solo. Estaba en la alcoba, sobre el chal, con el conejo de tela a su lado. Esperó como había aprendido a esperar, paciente al principio, luego inseguro, y luego con la creciente comprensión animal de que algo andaba mal. El olor de Charlotte estaba en el chal, pero Charlotte no estaba allí, y nunca había tardado tanto, y el pasillo de afuera estaba oscuro y extraño. Empezó a llorar, no una actuación, no una exigencia, del tipo real, bajo, rítmico y desolado. El sonido de una pequeña criatura tratando de localizar a la única persona que significaba seguridad en un mundo que, por lo demás, era incomprensible. El sonido se movió a través de la piedra como lo hace el sonido en los palacios antiguos, encontrando las grietas, viajando por las tuberías y los canales, ascendiendo por el ala este en la oscuridad. Logan no estaba durmiendo. No había dormido. Estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando a la nada en particular cuando el sonido lo alcanzó. Débil, luego menos débil, inconfundible. Se estaba moviendo antes de haber decidido moverse. Encontró la alcoba. Encontró a Eli, con el rostro surcado de lágrimas, extendiendo ambos brazos hacia arriba inmediatamente, diciendo la palabra que lo había deshecho. «¡Papá! ¡Papá!». Y Logan lo levantó sin dudarlo. Lo sostuvo contra su pecho, miró el pasillo vacío y comprendió exactamente lo que había sucedido. Lo que ocurrió a continuación, el personal del palacio lo contaría durante décadas. El rey Alfa puso al niño a salvo en los brazos de la doncella más cercana, que apareció de la nada, con el rostro pálido, sin hacer preguntas. Luego caminó hacia el centro del gran salón y cambió de forma. 7 años. La armadura se hizo añicos hacia afuera. La corona golpeó el suelo de piedra y resonó como una campana. Lo que se erguía a la luz de las antorchas era enorme, oscuro y absolutamente despiadado. La rastreó por el olor a través de pasillos que ninguna antorcha alcanzaba, a través del vientre de piedra del castillo, hasta una puerta cerrada que duró aproximadamente 2 segundos. Los guardias soltaron a Charlotte y corrieron. Logan volvió a su forma en la oscuridad. Charlotte temblaba, las secuelas del sedante y el terror moviéndose a través de ella en olas que no podía controlar. Él se paró frente a ella, respirando con dificultad. La miró a la cara y descubrió que no tenía palabras adecuadas para nada de aquello. En su lugar, le tomó la mano. Ella no la apartó. Capítulo 9. Le dio una noche. Una noche para que el sedante abandonara la sangre de Charlotte, para que Ellie durmiera un sueño completo y ajeno en una habitación del palacio con fuego y una cama adecuada.
para que Logan se sentara en su estudio hasta que el cielo se volviera gris e hiciera lo que se había negado a hacer durante 2 años: mirar la verdad sin rehuirla. Se había equivocado. No engañado, aunque también lo habían engañado. Equivocado. Había una diferencia y era importante, y se sentó con todo el peso de ello durante cada hora de esa larga y oscura mañana hasta que terminó con él. Al amanecer, había enviado 3 convocatorias. El salón del trono se llenó rápidamente. Miembros del consejo, asesores, personal de alto rango. Llegaron con la energía incierta de personas que habían oído algo en la noche, pero que aún no podían determinar qué significaba. Seraphine llegó vestida de seda marfil, serena e ilegible, lo que le dijo a Logan que ya había calculado su posición y la había encontrado defendible. Se equivocaba en eso. Ocupó su lugar cerca del frente, cruzó las manos y esperó. Lord Vane llegó por separado. Miró el rostro de Logan y comprendió antes de que se pronunciara una palabra. Un hombre inferior habría corrido. Él simplemente se quedó quieto. Como se queda quieta una presa cuando correr ya no es una opción útil. Logan no se sentó en el trono. Se paró frente a él. Lady Seraphine de la Casa Vane. Su voz se escuchó sin esfuerzo. La sala ya estaba en silencio. Hace 2 años plantaste pruebas falsas a una sirvienta para sacarla de la cumbre, donde no había cometido ningún crimen. Lo hiciste para proteger tu acuerdo político con esta corona. Anoche, enviaste hombres a mi palacio para sacar a esa misma mujer y a su hijo por la fuerza. Hizo una pausa. No habrá juicio. Las pruebas son suficientes. El asunto está decidido. La compostura de Seraphine se resquebrajó en un solo punto, un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. No dijo nada. Tus títulos son despojados. Las licencias comerciales de tu familia que operan dentro de Aloria quedan revocadas con efecto inmediato. No volverás a esta corte, ni como invitada, ni como peticionaria, ni en ninguna capacidad mientras yo me siente en este trono. Dirigió su mirada a Vane. Lo mismo se aplica a la Casa Vane en su totalidad. Tu participación en la trampa original está documentada y se hará pública antes del mediodía. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el fuego. Seraphine se fue sin ser escoltada. Logan supuso que eso era algo. Vane la siguió, disminuido y gris, y las puertas se cerraron tras ellos con un sonido de finalidad. Entonces Logan se giró. Charlotte estaba de pie a un lado de la sala donde le había pedido que esperara, y lo había hecho con la quietud que llevaba como una segunda piel, con la cabeza alta, los hombros hacia atrás, Ellie en su cadera con un vestido limpio que alguien del personal de la casa le había encontrado antes de la mañana. No lo había pedido, simplemente había aparecido fuera de su puerta y se lo había puesto, y parecía lo que era. Una joven sin título y con una dignidad considerable, sosteniendo a un bebé con los ojos de su padre. Logan cruzó la habitación hacia ella. El consejo observaba. No le importaba especialmente. Se detuvo frente a ella y la miró a la cara. Realmente la miró como se había negado a hacerlo 2 años atrás y por lo que había estado pagando desde entonces. Y dijo, creí en lo que me mostraron en lugar de en lo que sabía. Las palabras le costaron algo. Lo pagó. No volveré a cometer ese error. Charlotte lo miró por un largo momento. Él no sabía qué estaba decidiendo. Había perdido el derecho a pedirle que decidiera rápidamente. Entonces ella le pasó a Ellie a sus brazos. Logan tomó a su hijo, esta pequeña, seria y de ojos grises prueba contra cada muro que había construido, y se giró hacia la alta ventana sobre el patio donde la gente de Aloria se había reunido a la luz temprana, atraída por el mismo instinto que atrae a la gente hacia lo que está a punto de cambiar. Sostuvo a Ellie en alto hacia la ventana, hacia la luz, hacia todo. El patio vio el rostro del niño, la mandíbula de los Ashville, los ojos grises como la tormenta parpadeando tranquilamente contra la mañana. Hubo un instante de perfecto silencio contenido, y luego el rugido subió como una ola rompiendo contra la piedra, vasto y seguro, sacudiendo los antiguos muros. Charlotte se paró a su lado en la ventana, su trenza oscura sobre un hombro,
sus manos gastadas finalmente quietas. Vio a su hijo recibir su nombre. Ya no era invisible. Fin.